muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida a nombre de nuestro rector, el doctor Juan Eulogio Guerra Liera, y la señora Patricia Corrales de Guerra, que atinadamente dirige esta unidad de bienestar universitario y que es los que nos invitan esta mañana a participar en esta presentación del libro, La mediación como vía al bienestar y la felicidad, de su autor, que es el doctor Francisco Javier Gorjón Gómez. Buenos días, doctor, bienvenido a la universidad. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes, Kitty. Y como comentarista del libro estará con nosotros el licenciado Gabriel Rosario Peña González. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Kitty. Muchas gracias, buenos días. Así es. Y les quiero platicar un poquito quién es el autor de este libro. El doctor Francisco Javier Gorjón Gómez es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. También es especialista en métodos alternativos en solución de conflictos y es un área en la que ha publicado más de 20 libros en editoriales nacionales e internacionales y 30 artículos en revistas indexadas, además de haber recibido diferentes reconocimientos y premios por sus contribuciones en este tema. Además, actualmente es integrante del Plan Integral de Cultura de Paz desde las instituciones de educación superior de la ANUYES. Él es el doctor Francisco Javier Gorjón Gómez, que es quien va a presentar el libro La mediación como vía al bienestar y la felicidad. Y quien lo va a comentar es el licenciado Gabriel Rosario Peña González, que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con especialidades en Derecho Procesal, Penal, Política Criminal y Derechos Humanos. Cuenta también con maestría en Derecho Constitucional. Él es facilitador de servicios certificado en la práctica de justicia restaurativa desde el mes de diciembre de 2016 y es mediador y conciliador certificado también desde enero de 2017. Es también autor de diferentes y diversas iniciativas de ley y reformas a las mismas. Se ha desempeñado también profesionalmente en el ámbito de los derechos humanos. También ha sido docente, conferencista y comentarista en radio. En mayo de 2019, él rindió protesta como delegado en Sinaloa de la Federación. Bienvenido, licenciado, también Gabriel Rosario Peña González. Muchas gracias. Y para iniciar, el licenciado Gabriel Rosario, cuenta usted con 15 minutos para comentarnos este libro. Después, el doctor Francisco Javier Gorjón tendrá su intervención y al final tendremos preguntas de nuestro auditorio que están por vía Zoom y también por las personas que están en Facebook. Adelante, licenciado Gabriel Rosario Peña González. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un honor que me hayan invitado a participar, a comentar el libro del doctor Francisco Gorjón Gómez, un gran amigo, compañero de nuestra Federación Nacional de Colegios de Mediadores, y pues hablar un poco de la gran vastedad que tiene de los conocimientos del doctor, pues sí, la verdad es un honor, ¿no? Y gracias, y sin duda en este ciclo internacional de videoconferencias que están realizando ustedes a través de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues esto viene a dar precisamente un poco más de elementos a la sociedad para poder buscar lograr esa paz y sobre todo ese bienestar. Doctor Francisco Gorjón, gracias por traernos estas ediciones a Sinaloa, que sin duda
va a ser de muy buen provecho, ¿no? En su libro, el doctor Francisco Javier Borjón Gómez, lo que es la mediación como vía al bienestar de la felicidad, nos da una vasta experiencia de sus conocimientos y en este libro, que consta de 8 capítulos, en donde se hace varias interrogaciones, varias preguntas, y a su vez nos va dando la respuesta, ¿no? Por ejemplo, en el primer capítulo, el autor, doctor Borjón, cuestiona algo importante. Dice, ¿por qué la mediación es una vía para el bienestar y de la felicidad? Él nos viene señalando cómo a través del acuerdo de la mediación y la conciliación tiende a generar bienestar y felicidad. Dice, el acuerdo de que llegan las partes, esto logra que entre ambas se vaya generando esa tranquilidad y lo relaciona con el bienestar y la felicidad. Y nos dice también que para lograrlo, pues se deben de considerar varios elementos a priori, otorgándole la fuerza ejecutiva como un laudo arbitral, más o menos, como por así decirlo, aunado al compromiso moral, obviamente, de los participantes en cumplir el acuerdo sin necesidad de una resolución final, como nosotros conocemos como una sentencia, ¿no? Aquí el autor nos menciona otro elemento que es la confianza hacia el mediador y hacia las instituciones que la administran. Como punto de partida, la preparación y la certificación de mediadores. Por ello, dice el autor, se requiere situarse una política de bienestar que incluya a la educación como una de sus mayores estrategias para poder proporcionar ese bienestar social. Y nos dice el autor, para ello, pues es necesario que transitemos a las políticas del bienestar, dejar las políticas normativistas que hasta ahora se encuentran limitadas y que han impedido, obviamente, la culturalización de la sociedad en el uso de los mecanismos alternos de solución de conflictos o de controversias, como pudieran denominarlo algunos autores, ¿no? Nos dice el doctor que los mecanismos alternos de solución de conflictos pues tienen un rango constitucional para poder ser considerada como una política del bienestar. Nos dice que es necesario considerar a la mediación como una obligatoriedad de la instrumentación de los mecanismos. Y para esto, dice, es necesario lograr el aseguramiento. O sea, de esta forma vamos a lograr ese aseguramiento de bienestar social y su felicidad. El doctor en su capítulo número 2, capítulo segundo de este libro, nos habla sobre las políticas públicas del bienestar y mediación. Nos refiere que el bienestar y felicidad lo maneja como que son sinónimos. O sea, destaca el libre albedrío, obviamente, y nuestra capacidad de decisión para lograr el aseguramiento de ese bienestar social y su felicidad. Cada persona debe de contribuir a su bienestar, eso es bienestar personal, eso ya lo tenemos nosotros en mente, todas las personas, pero desde sus propias características y condicionamientos ambientales. O sea, lo interesante es que se cuenta con esos elementos, herramientas, tecnología y los expertos para que a través de una política pública por parte del Estado y la misma sociedad se difunda la mediación, se difundan los acuerdos con su resultado. Hay que destacar que es la forma en cómo se produce esa felicidad y bienestar, pues obviamente es a través de llegar a los mejores acuerdos, ¿no? A través de los diálogos. Continuando en el tercer capítulo, el doctor Javier Borjón nos habla sobre el bienestar como un valor intangible de los mecanismos alternos de solución de conflictos y de la mediación. En esta obra expresa, nos dice el autor que es una obra multidisciplinar y multidimensional porque está dirigida a todos los profesionales. Ya lo comentaba ahorita el doctor, que se amplía, no debe de ampliarse, ¿no? A toda persona y más que a quienes son ahorita o quienes están ahorita en
estas conferencias internacional que está realizando la universidad. Entonces, ahí nos habla que va dirigido a todas las personas, a todos los profesionales, a todos los operadores y los posibles, dice, futuros usuarios. Es decir, tenemos que estar preparados. Ahí el doctor nos da esa idea de que busquemos preparar a la sociedad. ¿Para qué? Para generar una cultura realmente de resolver los conflictos por la vía pacífica. Y ahí es donde el autor, doctor Borjón, nos establece cuáles son los mecanismos que tenemos que utilizar para poder lograr estos acuerdos de manera satisfactoria entre las partes, ¿no? Entonces, el autor aquí en su libro realiza una distinción del capital intelectual y que lo divide a su vez capital humano, capital infraestructural y capital relacional. Es decir, los rasgos distintivos del bienestar como valor intangible de los mecanismos, dice, es la felicidad. Nos habla de la felicidad, la armonía, las emociones positivas y la satisfacción y el perdón. O sea, otra figura muy importante que aquí el autor nos refiere en este capítulo, nos dice que son los agentes de paz, que es un procurador del perdón, a través de la transformación y gestión del conflicto. En la agente de paz, dice, se centra en la trascendencia de la solución del conflicto a un ámbito extraeconómico y a un ámbito de vida económico. Es decir, nos viene a hacer la relación de cómo, en este tercer capítulo, de cómo nos da esos valores intangibles que deben de tener los mecanismos para lograr el bienestar y la felicidad, ¿no? Que es prácticamente lo que se está buscando. El doctor, en su cuarto capítulo de la obra, nos refiere o se refiere directamente a lo que es la felicidad. Y nos dice que el Estado, al ser garante de proporcionar bienestar, va más allá de un simple proveedor, pues requiere generar una estabilidad socioemocional que esto va a permitir fluir en forma natural a los diversos intereses de las personas, ubicándolas en un procurador, en un procu, más o menos. Por lo tanto, dice el autor, debemos asociar vivir bien, pero con el bien vivir. Y aquí es donde nos refiere cómo es vivir bien y con el bien vivir. Nos parecería un juego de palabras, pero esto nos viene a dar como que nos tiende como una necesidad humana, al grado que el ser feliz puede compararse a la salud o al amor. Dice que la confianza, la felicidad se debe de considerar como una ciencia en su universalidad, siempre con el justo equilibrio y la sincronía. ¿Cómo podemos hacerlo esto? Pudiéramos decir, bueno, Sinaloa, un estado feliz, que es lo que prácticamente buscaríamos, ¿no? Entonces ahí es donde el ejemplo que nos da el doctor de cómo sería de encontrar la felicidad a través de los mecanismos, ¿no? A través de la mediación, la conciliación, que eso sin duda lograría que todos los conflictos, pues, bajar el índice de violencia, ¿no? Que es lo que prácticamente toda persona queremos, ¿no? Pues bien, continuando, el doctor en el capítulo 5 de su obra nos habla sobre lo que es intangible de mediación de los mecanismos vinculados con el bienestar subjetivo percibido. Y aquí nos dice, la cooperación no es suficiente para lograr el éxito de la felicidad o del bienestar. Nos dice el autor que se requiere proactividad de las personas, un esfuerzo adicional para llegar a una meta en reiteradas o consideradas ocasiones, como que es desalentador llegar a una meta en este sentido, que en un estado para que la puerta dice esté abierta, porque el ciudadano no cruza el umbral por falta de proactividad o por falta de interés. Es decir, está la puerta, pero si no tenemos nosotros esa proactividad, pues no lograremos encontrarla, ¿no? Como decir, no está parada en la esquina la felicidad, tenemos que buscarla, pero tenemos que ser proactivos, ¿no? Así, de esta forma, el autor nos dice que la mediación se convierte en un garante de dignidad que es valorada
y respetada para lograr una cultura de paz, logrado obviamente a través del acuerdo de mediación. Entonces, ahí es donde en este capítulo el doctor Francisco Gorjón nos habla de lo que es intangible, ¿no? En el capítulo 6, nos habla sobre el estatus actual de los mecanismos desde el normativismo contra el bienestar subjetivo. El autor realiza un comparativo desde el enfoque normativismo contra el bienestar subjetivo y cómo en cada uno de ellos se inciden diferencias diametrales en el proceso de gestión, transformación del conflicto. Es decir, hablamos del bienestar en cuanto a un sentido de responsabilidad compartida y apertura, a diferencia del normativismo, que se distingue por su rigidez y flexibilidad. Dice que el bienestar subjetivo procura bienestar en un amplio espectro, considerando los intereses de las personas en una satisfacción asociada a la capacidad de decidir, pero sobre todo a la capacidad del resultado y su intensidad. Aquí el autor en este capítulo nos expresa que en los presupuestos económicos que otorga el Estado, pues se debe de justificar su impacto y el bienestar social de los ciudadanos para poder destinar fondos que asistirán y deben asistir a acciones, obviamente, que redunden en servicios de prestación y calidad de vida. Esto de bien vivir con el buen vivir, ¿no? Entonces, sin duda, esta enseñanza que nos da el doctor, pues ayudaría mucho aquí en Sinaloa, ¿no? Continuando en el análisis ahí de la obra del doctor Gorjón, en el capítulo 7 nos habla del bienestar subjetivo contra el normativismo en el desarrollo de los mecanismos. Es decir, en el sexto nos hablaba de lo que es este estatus actual de los mecanismos desde el normativismo contra el bienestar subjetivo. Y acá pues, ya nos habla el bienestar subjetivo contra el normativismo en el desarrollo de los mecanismos. Dice, los rasgos distintivos del normativismo, de los mecanismos en las políticas de bienestar son la inflexibilidad, la política normativista de los mecanismos, dice, genera desconfianza y la sociedad vive y sobrevive. Y en los mecanismos, en la política del bienestar, es flexible. El conflicto se aborda a través de las personas, se tiene esa confianza, se satisface prácticamente un buen resultado y esto es fácil de comprender y adaptarse. ¿Por qué? Porque convence a la sociedad de vivir bien y de poder vivir. O sea, esta interesante obra del doctor sin duda nos lleva a la teoría del cómo es vivir bien o bien vivir, que tenemos que ir viendo nosotros adaptándonos en la nueva normalidad, ¿no? A buscar esa parte. Y en el capítulo 8, viene a ser el último de su obra, nos habla sobre el bienestar de los mecanismos alternos de solución de conflictos o controversias como teoría social integrativa. ¿Qué quiere decir con esto de una teoría social? Bueno, el autor señala ahí en la obra que una teoría social integrativa se sustenta por la conformación de diversas teorías como parte de su evolución e inciden, dice, en otras áreas del conocimiento. Por lo anterior, coinciden con el fenómeno de la multidisciplinariedad y de la multidimensionalidad. Entonces, influenciada por la ciencia de los mecanismos y concluye el doctor que mientras no cambie la dinámica de los mecanismos alternos de solución de conflictos, mientras no cambie esta dinámica de la procuración e impartición de justicia, los mecanismos no van a avanzar. ¿Qué nos dice con esto? Bueno, que tiene que el Estado buscar, así como lo está haciendo la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de este ciclo de conferencias, debe buscar que los mecanismos se queden en una ley, en un ordenamiento que fije los lineamientos para poder lograr que Sinaloa tenga los lineamientos jurídicos para poder buscar transformar ese conflicto en un espacio de paz. Y para finalizar, la premisa del cambio es enfocada hacia el bienestar y de la felicidad por conducto de los acuerdos de mediación,
que estén convencidos de sus resultados, aquí tanto los operadores de los mecanismos como los mismos usuarios. Entonces, aquí, así en general, estos 8 capítulos del doctor en su obra, sin duda nos enseña, nos da todo una cátedra sobre cómo debemos nosotros buscar que la mediación como una vía al bienestar de la felicidad. Pues muchas gracias. Sería así en los comentarios. Gracias, licenciado, por sus comentarios. Doctor Francisco Javier Gorjón, el tiempo es suyo. Dispone usted aproximadamente de unos 40 minutos para presentarnos su trabajo, la mediación como vía al bienestar y a la felicidad. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenas tardes desde Nuevo León. Les mando un afectuoso saludo desde la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es para mí un honor estar el día de hoy aquí en este ciclo de conferencias internacional sobre paz y bienestar que organiza la Universidad Autónoma de Sinaloa. Quiero decirles que este honor de estar aquí el día de hoy no es solo un honor protocolario. En verdad quiero expresarles y decirles que ustedes son un ejemplo a nivel nacional a través de todo este programa que ustedes tienen de bienestar universitario y que cada año organizan eventos vinculados a este tema y principalmente el encuentro que tienen ustedes a nivel internacional cada año y que me ha tocado participar en él en un par de ocasiones y la verdad es que aglutinan a las personas, a los promotores, a las mentes, a los corazones que pretenden o que buscan que tengamos una sociedad más tranquila, una sociedad pacífica, una sociedad en bienestar y felicidad. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al señor rector por esto y también aprovecho para agradecerle al maestro Jesús Abel Sánchez su invitación por haberme contactado y también a la maestra Kitty Chávez Murillo por su presentación, por su moderación. Muchísimas gracias, maestra. También quiero aprovechar y agradecer a mi estimado amigo Gabriel Peña González, que es el presidente del Colegio de Mediadores de Sinaloa y que es un activista permanente y consolidado en este tema de la mediación, en este tema de la paz, en este tema del bienestar. Puedo decir que actualmente el maestro Gabriel es un agente de paz para su estado, es alguien que se preocupa y que se ocupa por cambiar las cosas y de hacer de su estado un lugar mejor para vivir. Mi estimado Gabriel, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Gracias. Yo quiero comentar algunas ideas relacionadas con el libro, sobre todo el por qué lo escribimos, ¿no? Esto es parte o es fruto de un periplo académico que a través del tiempo, no quiero decir cuántos años, porque luego me voy a sentir viejo, pero sí de algunos años en los que hemos estado trabajando para impulsar la mediación, de buscar fórmulas para poder promoverlo, de buscar esquemas que nos permitan en un momento dado generar una cultura, darlo a conocer e insertar en la genética social la posibilidad de la mediación por parte de todas las personas. Sobre todo cuando entendemos o comprendemos que el mediador o el agente de paz no necesariamente tiene que ser abogado. Es una distinción multidisciplinar la que se puede lograr sin ninguna complicación y en el cual todos aquellos profesionistas o entendidos sobre algún tipo de conflicto pueden en un momento dado ser mediadores. Y esa es la lógica de esto, que nos hace personas activas, que nos hace agentes de paz, que seremos los principales promotores de ese acuerdo, de esa felicidad, de esa situación que nos permita tener una calidad de vida. Presentamos esta obra con el ánimo de generar dos estrategias puntuales. Una, por la culturización y sobre todo el hablar el idioma de la sociedad. La sociedad puede entender muy bien qué es bienestar, qué es felicidad. Y cuando hemos trabajado la difusión de estas metodologías de solución de conflictos, lo hemos hecho de una manera muy técnica. Por lo tanto,
no se encuentra en este momento la mediación en la genética social. Y es en esta genética social que es el día a día en donde queremos o debemos de posicionar esta gran oportunidad. Ahorita explicaremos por qué consideramos que es una gran oportunidad la mediación. Sobre todo, como ya bien lo he dicho en esta obra y lo mencionó también Gabriel, la mediación es una vía al bienestar y a la felicidad. Otra de las estrategias es que intentamos lograr conciliar el mundo de la norma, el mundo del derecho, con la realidad social. Esto es cuando trabajamos en la solución de los conflictos a través de las vías institucionales, del sistema de procuración e impartición de justicia. Pues bueno, el conflicto se observa desde el incumplimiento de la norma, cuando en realidad lo que debemos de procurar es que observar el conflicto y su solución a partir de los intereses de las partes, respetando la norma. Y eso cambia total y completamente la lógica de la gestión y transformación del conflicto, porque nos debemos de preocupar por cuáles son mis intereses y cuáles son los intereses de la otra persona con la cual estoy queriendo ponerme de acuerdo para resolver un conflicto que tenga yo con ella. Y es en ese punto en donde el límite será el orden público o el límite será la norma. La norma, a pesar de su rigidez, es también muy proclive a tener apertura en relación al tipo de conflictos que podemos mediar. Y la verdad es que la amplitud es muchísima. Entonces, la mediación procura ubicarse en esa gestión y transformación de conflicto en el interés de las partes. Ahora bien, ¿dónde contextualizamos o dónde ubicamos al bienestar y a la mediación? ¿Cómo es que dos conceptos de este tipo se unen en pro de la paz? Bueno, el acuerdo de mediación, hoy por hoy, es un acuerdo que produce felicidad. Está probado científicamente que ese acuerdo de mediación genera felicidad. Y esa felicidad, ese acuerdo, se sustenta en el perdón. Y estamos hablando de un perdón moral y de un perdón legal. Cuando hablamos del perdón legal, nos da la seguridad jurídica que un acuerdo requiere para un posible incumplimiento. Aunque hay que ser claros, cuando hablamos de mediación, el incumplimiento o la falsa reparación del daño se disminuye dramáticamente. Ahora bien, cuando hablamos del perdón moral, eso nos permite en un momento dado asegurar que ese acuerdo de mediación va a trascender en el tiempo, va a ser un acuerdo perenne, va a ser un acuerdo que se va a cumplir de manera voluntaria. Eso entonces, por lo tanto, pues nos está generando bienestar, nos está generando calidad de vida, nos está generando felicidad. Recordemos que bienestar y felicidad son sinónimos. Estamos entendiendo que toda acción que procura un esquema de bienestar en todo nuestro entorno, entiéndase bienestar a través de la educación, a través de la salud, de la seguridad, de la parte económica, de la empleabilidad. Esas son acciones que procura el bienestar. Son sustentadas en políticas de bienestar que procuran la calidad de vida de las personas. Cuando nos encontramos ante un problema y este interrumpe todas esas posibilidades que tenemos, esas prerrogativas, es en donde provoca cuestiones que no nos permite lograr un estado de bienestar ad hoc. Y es el sistema de impartición y procuración de justicia el mecanismo por el cual todas las políticas de bienestar centran en él la posibilidad de resolver cualquier conflicto que surja. Sin embargo, como ya explicábamos hace un momento, la norma atiende al principio de la obediencia del derecho. Entonces, eso hace que nos desvinculemos un poco de los intereses que tenemos, con los intereses reales que tenemos, con lo que la norma establece. La norma, como ustedes saben, es de aplicación general. ¿Eso es correcto? Claro que es correcto, porque eso es lo que mantiene y nos da estabilidad a nuestra sociedad. Sin embargo, no termina con el conflicto, ¿sí? Y cuando buscamos o aplicamos la mediación, logramos gestionar y transformar el conflicto y procura en un momento dado acabar con él. ¿Por qué? Porque son las partes las que lo deciden. Entonces, retomando que el acuerdo de mediación produce felicidad, está basado en qué? Primero, en el ejercicio de libre albedrío, puesto que son las personas las que deciden de manera voluntaria. Estamos hablando de un ejercicio de libertad.
libertad plena, libertad absoluta en relación a decidir sobre algo que es mío, sobre algo que es disponible. Y entonces yo puedo definir el destino de él. Entonces se integran en este concepto de felicidad el libre albedrío, la libertad, la voluntad de las partes a través del principio pacta sunt servanda. Entonces nos encontramos ante la presencia de que la felicidad es una verdad jurídica que está sustentada total y completamente en ese principio de autonomía de la libertad y que es el ejercicio, de la voluntad y es el ejercicio de la libertad en su máxima expresión. Entonces, esto nos lleva a entender o a comprender que tanto el acuerdo de mediación como la felicidad son decisiones personales, ¿sí? Entonces estamos hablando que el ser feliz es una decisión personal. El resolver un acuerdo es una decisión personal. Por lo tanto, a contrario sensu, la infelicidad también es una decisión personal. Si no asumimos el reto de resolver nuestros conflictos a través de la mediación, por consecuencia seremos infelices, ¿sí? Entonces, es en este entorno en donde ese bienestar radica en la percepción que nosotros tenemos de la vida, de nuestra calidad de vida, del buen vivir, del vivir bien, como ya lo fue mencionando el maestro Gabriel hace un momento cuando describía el contenido del libro. Entonces, hay que entender que este bienestar y esta felicidad se basa en lo que nosotros percibimos, pero tenemos una percepción subjetiva de la vida. Quiere decir que cada quien puede entender lo que para él es felicidad. Lo que para Gabriel es felicidad, a lo mejor para mí no lo es. Lo que es para la maestra Kitty, para mí tampoco no lo es. Voy a poner un ejemplo muy simple, muy sencillo de comprender. Resulta que el maestro Gabriel se levanta todos los días a las 6 de la mañana a correr. Se levanta y después de correr se va y se toma su jugo verde y después se va a trabajar. Eso lo hace feliz a él. Sin embargo, yo no. Yo me levanto a las 7 de la mañana, me tomo un café, leo el periódico y me voy a trabajar. Y soy feliz por ello. Entonces, la manera de ver la vida, de percibir la vida, de entenderla, de lo que hacemos, de cómo accionamos, nos hace felices de manera diferente. ¿Llegamos activos al trabajo? Sí. ¿Llegamos contentos al trabajo? Sí. ¿Desempeñamos nuestro trabajo correctamente? Sí. Pero a través de una acción diferente que nos hace felices a ambos bajo esquemas totalmente diferentes. Entonces, este ejemplo tan simple y tan sencillo nos permite visualizar que la percepción de felicidad de cada quien es diferente de la vida. Esto quiere decir que la manera en que nos organizamos es diferente cuando de nuestras vidas personales se trata. Cuando entramos en un momento dado a una organización, pues tenemos que trabajar sobre reglas, tenemos que trabajar sobre normas, sobre procesos y tendremos que adaptarnos. Pero si nosotros entramos a esa necesaria adaptación cargando un conflicto o siendo negativos, entonces esto puede alterar esos procesos. Recordemos que los seres humanos, nuestra sociedad, vivimos en razón de relaciones concéntricas. Esto es, que estamos en permanente contacto, en permanente correlación con otras personas para poder vivir, para poder subsistir, ¿sí? Entonces, eso nos hace que al nosotros tener un nivel de impacto o de influencia en esas relaciones concéntricas, podemos afectar a los demás. Entonces, y al afectar a los demás, afectamos su sincronía, afectamos su bienestar, afectamos su calidad de vida y por consecuencia afectamos su felicidad. Entonces, es todo un reto el que nosotros tengamos que trabajar en este contexto. ¿Por qué? Porque implica de un esfuerzo personal, implica que seamos proactivos, que seamos solidarios para nosotros poder en un momento lograr que las personas a nuestro alrededor sean igualmente felices como nosotros pretendemos serlo, pero no felices a nuestro modo, felices al modo de ellos. De ahí que tendremos que respetar total y plenamente los intereses de ellos. Ese es el punto clave de todo esto. Entonces, todo esto viene a traducirse en un valor intangible de la mediación. El bienestar es un valor intangible de la mediación. La instrumentalización de la paz es un valor intangible de la mediación, que va a redituar en una consecuencia positiva, ¿no? En una consecuencia positiva que nos va a permitir vivir en paz, vivir tranquilamente. E insisto, recordemos, la felicidad
es una decisión personal. En consecuencia, la mediación también es una decisión personal y es aquí en donde logramos empatar este punto. Si nosotros no lo decidimos, bueno, decidimos también ser infelices, decidimos vivir en problemados, cuando la verdad, el alcance de nosotros está en nuestras manos. Entonces, este libro presenta la idea de que nosotros los ciudadanos tenemos la capacidad de poder generar bienestar. Tenemos la capacidad de poder ser generadores de nuestra felicidad. Tradicionalmente, nosotros hemos entendido al bienestar como una prerrogativa, como un derecho, como un servicio que el Estado tiene que darnos. Pero cuando vemos que nuestros sistemas de bienestar social se encuentran colapsados o no reditúan lo que deberían de darnos como prerrogativa, como derecho al cual tenemos de ser felices, pues es entonces donde tenemos que cuestionarnos de si tenemos que participar o no tenemos que participar. Es complejo hablar de ello porque los sistemas de bienestar que pretenden la felicidad de la sociedad también se basan en reglas generales, se basan en normas o en diseños o en planes de desarrollo generales. En consecuencia, nuestra actitud o nuestra posición hacia esas prerrogativas, pues también se basan en razón de una percepción personal. Entonces, cuando esos conflictos alteran esta posibilidad de bienestar, es en donde nosotros tenemos la posibilidad de entrar para poder resolverlos y generar, en consecuencia, autogenerarnos nuestro bienestar. Esto quiere decir que tenemos la posibilidad de hacer de la mediación un estilo de vida. Tenemos la posibilidad de hacer de la felicidad un estilo de vida. En concreto, podemos hacer del bienestar un estilo de vida personal, que verdaderamente no requiere más que nuestra positividad, nuestra proactividad para resolver nuestros conflictos. Claro, siempre pensando en que no debemos de alterar o de no respetar los intereses de los demás. ¿Cuáles son los rasgos distintivos del bienestar? Bueno, el bienestar, como ya lo dije, produce felicidad, pero más que felicidad, genera también armonía, genera cooperación entre las personas. ¿Por qué? Porque produce emociones positivas y las emociones positivas son de fácil contagio hacia los demás. Pensemos lo que significa estar al lado o trabajando o estar en la escuela de una persona positiva. Claro que te reditúa, te genera más condiciones, ¿sí? Positivas. Pensemos cuando estamos al lado de una persona que es negativa, lo que hace, lo que implica, todo el proceso que ello genera. Entonces, esto también se basa en que el bienestar alienta el libre albedrío. ¿Por qué? Porque yo soy libre de determinar o de decidir o de tomar las oportunidades o opciones que me puedan dar. Personaliza las decisiones de vida, como lo hace de igual manera la mediación. Entonces, todo esto depende de nuestros intereses, depende de nuestra satisfacción y si esa satisfacción es plena. En caso del surgimiento de un conflicto, si podemos generar un perdón o podemos nosotros perdonarnos. Por lo tanto, generándose estas sinergias positivas, se logra una concertación comunitaria. Y esa concertación comunitaria es la que a nosotros nos va a permitir en un momento dado lograr acciones que nos permita ir más allá de lo que tradicionalmente hacemos o dependemos cuando intentamos resolver nuestros conflictos a través de la vía judicial. Entonces, este tema es realmente importante porque es a través de un estado de bienestar como una sociedad puede ser feliz y pacífica. Esto porque se están condicionando todos nuestros vínculos profesionales, nuestros vínculos sociales, así como nuestros vínculos afectivos con nuestra familia, con nuestros amigos, y esto viene a afectar nuestro desempeño. ¿En dónde? En el trabajo, en nuestra escuela, en el caso de todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy, y redundará todo ello en nuestra salud física, en nuestra salud mental. Esto es, en nuestra calidad de vida. Entonces, vinculando este tema del concepto del bienestar y del concepto de la mediación a la felicidad, pues bueno, este concepto de la felicidad es un concepto de carácter ecuménico, multidimensional, y que así como lo estoy mencionando, que la mediación es una decisión personal, es también un concepto difícil de entender y de comprender por quien lo estudia. Pero sin embargo, al ejercer ese concepto de felicidad, resulta simple, resulta sencillo. ¿Por qué? Porque la felicidad produce en las personas
genera seguridad y productividad, genera respeto. Una persona feliz es respetada y respeta a los demás. Progreso. O sea, de ahí que cuando hablamos de la economía de la felicidad, es ya hoy en día un indicador económico, al grado que un país feliz, un sitio, un lugar feliz, implica mejores condiciones para poder invertir en él. Por lo tanto, la felicidad genera progreso, pero principalmente calidad de vida. La calidad de vida que cada quien busca, la calidad de vida como tú la entiendas. Recordemos el ejemplo de Gabriel, que se levanta todos los días a las 6 de la mañana a correr a ese río hermoso que tienen en Culiacán, ¿sí? En ese parque lineal que tienen, y ahí veo a Gabriel corriendo todos los días en la mañana. Esa es su felicidad, esa es su calidad de vida, eso es lo que él espera. Sí, le implica a lo mejor acostarse temprano. A mí me gusta acostarme tarde. Todos tenemos una vida o un esquema diferente de entender y de comprender la felicidad. Significa entonces un buen vivir, significa el bien vivir desde nuestra perspectiva. Insisto, aquí en todo momento es la percepción que nosotros podemos tener de nuestra vida. Claro, es necesario permanentemente respetar la vida del otro, del que está junto a nosotros, del que hay una relación. El bienestar y la felicidad hace que nos sincronicemos. ¿Qué podemos entender con esa sincronicidad? Sincronicidad es cuando podemos empatar, así como Gabriel y yo tenemos ideas diferentes de lo que es la felicidad, pero aún así somos compañeros de trabajo, somos compañeros de gremio, somos mediadores, trabajamos por la mediación, nos ayudamos, la promovemos, somos comediadores. Y eso permite que nos ayudemos y que seamos exitosos en nuestra profesión. Pero bajo ninguna circunstancia yo estoy cuestionando su felicidad y él tampoco está cuestionando la mía. Nos respetamos mutuamente y nos ayudamos. Ese es el éxito. Ese es el éxito de poder lograr que esas relaciones concéntricas estén sincronizadas. Y estando sincronizadas, pues podemos generar un ambiente, un status quo de felicidad en todo nuestro entorno en el cual nosotros influimos como profesionales, como líderes de nuestra familia, como hijos, como padres, como empleados, como patrones, como miembros de una asociación. Todos tenemos una ascendencia hacia los otros. Nuestras acciones afectan a los demás. Por eso es que debemos de procurar que ante la existencia de un conflicto lo mediemos. ¿Para qué? Para lograr paz, felicidad y bienestar. Esto, en consecuencia, en este entorno de felicidad, será simple. La simplicidad es también un valor intangible de la mediación. El entender, el lograr este proceso es también simple. Nos hace más resilientes, nos hace solidarios, nos hace que podamos que podamos cooperar con los demás. Esto fortalece nuestras relaciones de amistad, nuestras relaciones personales de trabajo, con nuestros profesores, como alumno, de subordinados, que muchos de nosotros lo somos. Entonces, esto nos lo permite. Y logrando esa sincronicidad, pues simple y llanamente podemos lograr los objetivos que una sociedad moderna como nosotros se fija, ¿no? Afirmamos entonces que se puede llegar al bienestar a través de la mediación. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, sabemos que el Estado es el garante del bienestar, pero como ya lo mencioné hace un momento, no cuenta con los sistemas para solucionar los conflictos que afectan ese bienestar. Cuenta con los sistemas que pueden afectar la norma y se responde a través de la norma. Entonces, requerimos trabajar bajo los esquemas del bienestar subjetivo percibido, traer hacia la mediación o llevar más bien la mediación hacia ese esquema de bienestar subjetivo percibido. Y podremos entonces lograr invertir la lógica del bienestar. ¿Qué significa? Que el bienestar tradicionalmente se observa de arriba hacia abajo. Nosotros recibimos el bienestar. Lo que pretendo proponer o lo que se está proponiendo a través de la mediación es que sea de abajo hacia arriba como se pueda generar bienestar, rompiendo todas aquellas barreras o conflictos posibles que afecten nuestra calidad de vida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que lo podemos hacer? Bueno, una política de bienestar reporta utilidad social. La mediación reporta utilidad social. Una política de bienestar procura o genera el buen vivir, el vivir bien de las personas.
¿Qué es lo que quiere la mediación? Lo mismo. Entonces, una política pública consiste en que el Estado debe proporcionar satisfactores. ¿Qué tipo de satisfactores? Materiales, físicos, sociales, profesionales. ¿Sí? A través de la mediación se logra empatar todas estas ideas. Entonces, esta política valora o hace que se haya una valoración de la satisfacción de vida de cada una de las personas. La mediación también tiene ese fin, tiene ese destino, la valoración de la satisfacción de las personas, porque es en ese punto en donde se puede lograr un acuerdo. Entonces, si nosotros nos ubicamos o nos centramos en la idea del valor subjetivo percibido, puesto que es nuestra percepción, pero también es esa subjetividad, determina plenamente los intereses de las personas. Pero si nos ubicamos en el punto de partida del bienestar, ese bienestar social del cual somos parte, pues podemos generar un entorno total y completamente diferente. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo puedo decir? Los rasgos distintivos de ese bienestar subjetivo percibido es la felicidad principalmente. Estoy siendo a lo mejor muy reiterativo con el tema de la felicidad, pero son sinónimos al fin de los tiempos, ¿no? Es la capacidad que tienen las personas de elegir, el resultado y la intensidad de ese resultado. Fíjense qué importante. Esa intensidad viene a asegurar que esos acuerdos sean a largo plazo, a su permanencia en el tiempo, como una experiencia de retrospectiva, es igualmente incrementar las sensaciones positivas versus las sensaciones negativas. Cuando nos sentimos mal, cuando tenemos un problema, afectamos a los demás. ¿Por qué? Porque hay un incremento de esas sensaciones, de ese pensamiento negativo. Y por lo tanto, podemos en un momento dado responder con violencia hacia los demás. Entonces, ¿quiénes pueden operar ese bienestar? Bueno, ese bienestar ya lo he comentado, los mediadores tenemos esa oportunidad de hacerlo. ¿Y qué es un mediador? Un mediador es aquella persona, es un tercero que ayuda a las personas a comunicarse. Por ahí me hicieron una pregunta por el chat y me decían, ¿qué importancia o qué trascendencia tiene la comunicación? La comunicación lo es todo en la solución de un conflicto. Las técnicas de mediación están enfocadas a lograr que las partes se comuniquen, pero que se comuniquen asertivamente, ¿sí? Que haya armonía entre ellas, que generemos una empatía, que generemos una escucha activa que nos permita arribar a la solución basado de una percepción, basada en un interés o basado en un yo pensé o un yo creí. Entonces, es esa comunicación trascendental y nosotros, los mediadores, somos facilitadores de todo ese proceso de comunicación, no facilitadores como denominación, ¿no? Somos mediadores que ayudamos a que las partes se puedan comunicar. Entonces, esto, en consecuencia, nos hace subir a otro nivel, nos hace ser agentes de paz, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en nuestras áreas de influencia, los mediadores, generamos paz, porque ayudamos a que no haya conflictos. Y al no haber conflicto, apoyamos la calidad de vida. Y al apoyar la calidad de vida, apoyamos el bienestar. Y bienestar y felicidad pues, son sinónimos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un agente de paz? Estoy hablando de que un mediador es la persona idónea para hacerlo. La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene un programa de paz, tiene un programa de agentes de paz desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque está formando a personas que son promotores, que son líderes, genera líderes, líderes sociales, líderes que tienen una influencia determinada. Pensemos, no vayamos a lo mejor a los líderes sociales, vayamos a nuestras áreas de influencia específicamente. Líderes en su salón, líderes en su colonia, líderes con sus compañeros de equipo, líderes también en un momento dado en su familia. Véanse o entiéndanse como padres o como madres de familia, o entiéndanse como hijos que ayudan y colaboran para lograr la felicidad en el hogar. Un agente de paz es un promotor de paz. Es quien soluciona los conflictos a través de la mediación y de los métodos de solución de conflicto. Es un impulsor de cultura. Es el que educa para la paz positiva. Es el que vive para la paz. Por lo tanto, somos representantes de la realidad y somos mentores sociales. De ahí que podamos tener la idea de que una de nuestras metas en nuestra formación profesional, en nuestra vida cotidiana, es que seamos agentes de paz.
es que seamos mediadores. Bueno, con esto concluyo mi exposición y bueno, quiero exhortarlos a todos y cada una de ustedes, cada uno de ustedes, a que pensemos en vivir bien, en vivir en un entorno feliz y en consecuencia vivir y gozar de bienestar en nuestra comunidad, con nuestras familias y con todas aquellas personas con las cuales nos vinculamos. Y estoy seguro que podemos hacer de México y claro está de Sinaloa un mejor lugar, un mejor feliz y un lugar más feliz en razón de nuestros propios intereses. Muchas gracias a todos, maestra. Muchísimas gracias, Katy, Gabriel, muchísimas gracias y gracias a todas y a todos por escucharme estos minutos. Estoy a la orden. Gracias, doctor. Y tenemos mucha participación del público, tenemos muchas felicidades, muchas felicitaciones, mucho interés por su libro. Ahorita vamos a comentar y nos preguntan, ¿cómo pretender un estado de bienestar y paz en la población mexicana cuando desde el liderazgo nacional el presidente del país promueve un discurso de división, odio y falta de unidad? También, sin duda, ante la débil cultura de la paz que vivimos, estos esfuerzos institucionales son muy significativos y nos dicen que debemos de empezar por nosotros mismos y nuestras familias para hacer y lograr cambios importantes. Pero nos preguntan cómo contrarrestar la fuerza de la violencia institucionalizada y cotidiana. Y la ligo con otra pregunta. ¿Qué hacer cuando la mediación ya no es una opción para resolver un conflicto o qué conflictos no se pueden mediar? Adelante, doctor, lo escuchamos. Bueno, quiero decirles en una primera comentario, excelentes preguntas, ¿sí? Definitivamente están preocupados por su entorno y por lo que está pasando en México. Pero no solamente debemos de preocuparnos, debemos de ocuparnos, ¿sí? Estamos hablando, o fui varias veces, comenté, de que la felicidad y el bienestar es una decisión personal. Creo yo que debemos de empezar a trabajar en nuestras áreas de influencia, en nuestras áreas en donde nosotros de manera particular podemos trabajar y podemos evitar el conflicto. Eso va a permitir que no haya una escalada del conflicto. Pensemos en una primera instancia, voy a poner de ejemplo el tema de la pandemia, ¿sí? Claro, nuestro entorno político está desde antes de la pandemia, pero quiero referirme al tema de la pandemia. Cuando hablamos de la pandemia, se ha incrementado de manera exponencial la violencia intrafamiliar. Entonces, esa violencia intrafamiliar redunda en conflictos hacia afuera. Y entonces estamos en este momento siendo violentos como sociedad, derivado de ese gran confinamiento al cual nos hemos enfrentado. Entonces, es cierto que hay un entorno que alienta a la separación, que alienta a la violencia y que nos genera un sinnúmero de situaciones que nos ponen en riesgo. Creo yo que es este momento en donde nosotros debemos de ser más proactivos, donde nosotros debemos de ser positivos y de solucionar en una primera instancia nuestros conflictos. Al ser nosotros generadores de acciones específicas, podemos entonces evitar la escalada del conflicto y poder entonces tener condiciones, mejores condiciones para poder superar cualquier reto político, cualquier reto económico, cualquier reto social. Pero si nosotros estamos mal en lo personal y somos personas infelices, va a ser muy complejo que podamos arribar a cualquier otro tipo de solución de carácter colectivo. Ahora bien, vivimos momentos también muy complejos en cuanto a la violencia. Entiéndase, violencia estructural. La violencia estructural somos parte todos. El hacer o el no hacer de las personas, de nuestro sistema social, de nuestro sistema político, de nuestras costumbres, tanto en nuestra comunidad como en nuestras costumbres personales. El hacer o no hacer es generar una violencia. Un ejemplo muy simple, el no usar un tapabocas es violencia estructural. El aceptar un feminismo o aceptar un machismo es también violencia estructural. El no respetar la equidad de géneros también nos lleva a tener
violencia estructural. Tenemos que pugnar por la igualdad, tenemos que pugnar por las oportunidades igualitarias para todos, ¿sí? Tenemos que pugnar para resolver tantos y tantos y tantos conflictos que como sociedad tenemos. Pero si nosotros en lo particular no somos positivos, si nosotros en lo particular no resolvemos nuestros problemas, ¿cómo vamos a enfrentar esos retos? ¿Cómo vamos a enfrentar el reto estructural, la violencia estructural, que muchas veces está alientada por intereses particulares de determinados sectores? Pero ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos resolver si nosotros mismos estamos conflictuados? Debemos de empezar por nosotros para poderlo hacer. Ahora bien, para que pueda darse la mediación, en razón a esta última pregunta, para que pueda haber mediación, debemos de querer. Pero no solamente debemos de querer, el conflicto tiene que ser mediable. Y para que un conflicto pueda ser mediable, no tiene que ser contrario al orden público. Entonces, debe ser aquello que sea ilícito, perdón, que sea lícito, ¿sí? Aquello que es ilícito no se puede mediar. Aquello que es producto de la violencia tampoco se puede mediar. Pero sin embargo, sí se pueden prever muchas de esas cuestiones. En este momento está el tema de la mediación penal, que es proclive, que ya parte de nuestro sistema, y hay algunos delitos que dependen de querella de parte. Esto quiere decir que nos afectan de manera personal, que no son de observancia general. Esos se pueden mediar y eso va a ser también un paliativo para poder lograr una vida mejor, bienestar, una calidad de vida. Doctor, nos preguntan también, ¿qué podemos hacer para trabajar en las aulas con los jóvenes, con nuestros estudiantes y principalmente con aquellos que viven en situaciones de violencia? Muy bien. Nosotros como instituciones de educación nos vemos obligados que nuestros modelos académicos, nuestros modelos de gestión académica, necesitamos impulsar habilidades y competencias de los alumnos. Creo que en este momento las habilidades más importantes son aquellas habilidades de gestión de carrera, son todas aquellas habilidades que le llaman habilidades de adaptación, pero sobre todo de gestión y transformación de los conflictos. El proporcionarles a los alumnos esas habilidades será el punto de partida medular para que ellos puedan resolver los problemas hacia el interior de sus familias. Esto lo mencionaba hace un momento, pero si ya lo vemos como esas competencias blandas, ya lo recordé, competencias blandas, así se llaman, son todas aquellas que nos generan la posibilidad de una adaptación hacia nuestro entorno, ya sea nuestro entorno laboral, nuestro entorno social, lúdico o familiar. Si nosotros tenemos esa posibilidad de adaptación y de reacción proactiva, definitivamente tendremos la mente y el corazón suficiente como para poder resolverlo. Pero somos nosotros, las instituciones de educación, las responsables. Y ustedes como Universidad Autónoma de Culiacán, perdón, de Sinaloa, lo están haciendo cuando tienen un programa de bienestar, cuando tienen todo un plan y tienen toda una estrategia. Por eso hacía yo mención al principio que ustedes son un ejemplo nacional en donde están dando la oportunidad o están generando. Recuerdo el año pasado que fui al evento y tenían ahí un gran árbol con todas las competencias, con todas las habilidades, con todos los valores que se requerían: amistad, amor, comprensión, solidaridad, para que vea que sí me fijé, maestra Kitty, de esto, y que hace un momento también una de las maestras tenía ese árbol precioso que ustedes diseñaron. Entonces, en esos valores son en los que debemos de trabajar, pero no solamente impuestos como valores, sino también como estrategias de desarrollo de competencias, ¿sí? No solamente decirles que existen, sino cómo deben de operacionalizarlas, cómo deben de interiorizarlas y gestionarlas en su vida cotidiana. Ese es el gran reto. Ustedes ya lo tienen, nos llevan un gran avance a nivel nacional y creo serán un gran ejemplo que nosotros debemos de poner, porque su programa de bienestar universitario, mire, por aquí lo estoy viendo, ser para servir, es una frase preciosa que invulgada, conculcada como una estrategia transversal en sus programas, definitivamente va a lograr que ustedes tengan mejores mujeres y mejores hombres para la sociedad, que serán los que ellos nos van a gobernar y nos van a cuidar en un futuro.
Gracias, doctor. Así será. Seguiremos su ejemplo y seguiremos sus recomendaciones para lograr que ser para servir sea realmente encaminado hacia el bienestar y la felicidad. Hay mucho interés de parte de la comunidad universitaria. ¿Cómo pueden acceder a su libro? ¿Se encuentra a la venta en algún lado, en alguna página? ¿Lo pueden adquirir? Sí, sí, maestra. La verdad es que está por medios de ebook o en un esquema de libro en papel. Les hice llegar el enlace correspondiente y bueno, pedirles de favor que que aquellos que estén interesados les pudieran ustedes hacer llegar ese enlace, esa entrada a la página de la editorial que es Tirando Blanche, y la verdad es muy accesible, los costos son muy accesibles y pues, ¿qué puedo decirles de recomendar un libro que yo escribí, no? Pero la intencionalidad final de ese libro es hacernos mejores personas, hacer que seamos mejores ciudadanos y que procuremos no solamente nuestra calidad de vida, sino la de los demás en un entorno pacífico y feliz. Gracias, gracias, doctor. Así será. Y con esto, amigos, terminamos la presentación del libro del doctor Francisco Javier Javier Gorjón. Gracias a nombre de nuestro rector, el doctor Juan Eulogio Guerra Liera, de la señora Patricia Corrales de Guerra, directora de la Unidad de Bienestar Universitario. Gracias, doctor, por su compañía. Gracias, licenciado Gabriel Rosario. Esperemos contar también con ustedes en nuestros próximos eventos. Gracias. Muchísimas gracias, se lo agradezco verdaderamente y nuevamente, Gabriel, muchísimas gracias por tus comentarios. Maestra, en verdad, muchísimas gracias y la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Agradecer al rector y a la universidad por esta oportunidad y estoy a sus órdenes, estoy a su disposición en lo que yo pueda ayudar, en lo que yo pueda colaborar. Cuenten con un amigo y con un aliado más de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Gracias, doctor, gracias. Sí lo haremos llegar. Gracias. Igualmente quedo a la orden y estamos a la orden. Doctor, muchas gracias por darme este honor. Hasta luego, Gabriel.